Cuando el amor se transforma en veneno, hasta el aire que respiras se convierte en un arma contra ti. Y fue así como descubrí que la persona que debería protegerme estaba planeando mi destrucción desde la primera mirada. Buenas tardes, mis queridos. Aquí está la abuela Esperanza, con mis 76 años bien vividos, hablando directamente desde mi casita en Guadalajara, Jalisco, una ciudad que guarda historias entre sus calles empedradas y el sonido de los mariachis en la plaza de armas. El murmullo de la ciudad siempre me calmó, incluso en los días más oscuros de mi vida, y hoy decidí compartir con ustedes una historia que guardé en el pecho por más de 5 décadas. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos ustedes que me están acompañando en este canal. Si les gusta mi historia, aprovechen y dejen ese like, suscríbanse al canal y me cuentan en los comentarios desde dónde están viendo este video. Puede ser desde su ciudad, su estado, incluso desde su país si están lejos de nuestro México. A la abuela le encanta saber que tiene gente de todas partes escuchándola, me da una alegría en el corazón. Y sepan que está en marcha un sorteo de 15,000 pesos en este canal entre todos los suscriptores. Solo comenten desde dónde están viendo y den su like a este video que automáticamente ya estarán participando, así que comenten ahí. Nací en 1949 en un pueblito llamado Tepatitlán de Morelos, en el estado de Jalisco. Un lugar donde los chismes corrían más rápido que las aguas del río cuando llovía fuerte y donde todo mundo sabía de la vida de todo mundo. Mi infancia no fue de las más fáciles. Mi papá, bueno, de él solo sabía el nombre, José Carlos. Según mi mamá, doña Carmen, él salió para comprar cigarros cuando yo tenía 2 años y nunca más volvió. Fue a buscar cigarros a otro país. Decía con amargura en la voz siempre que yo preguntaba. Crecí solo con mi mamá, pero solo no significa bien. Doña Carmen era una mujer difícil, de esas que parece que nacieron con hiel en lugar de corazón. Trabajaba como lavandera, restregando ropa de otros de sol a sol, y descargaba en mí toda la frustración que la vida fue apilando en ella. Una mirada atravesada, una palabra más alta, y ahí venía la chancla volando en mi dirección. Eres igual a tu padre, Esperanza, un peso que cargo, me decía casi todos los días. Si no fuera por ti, podría haber conseguido otro hombre, haber tenido una vida mejor. Crecía creyendo que era un error, un problema, una molestia. Despertaba pisando huevos, dormía rezando para no dar motivo a su enojo al día siguiente. La casa donde vivíamos era pequeña, un cuarto dividido por una sábana vieja que servía de pared entre la sala y el dormitorio. No había privacidad, no había sosiego, no había paz. Fue en ese escenario que conocí a Arnaldo a los 17 años. Yo trabajaba en una tienda de abarrotes en el centro del pueblo, acomodando estantes y atendiendo en la caja. Él entró una tarde de diciembre, alto, fuerte, con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Pidió una cajetilla de cigarros y mientras yo buscaba el cambio, me miró de una manera que nadie nunca me había mirado antes. ¿Cómo te llamas, muchacha?, me preguntó. Esperanza, respondí sintiendo la cara arder de vergüenza. Nombre bonito para muchacha bonita, me dijo tomando el cambio y dejando una tarjetita en mi mano. Trabajo en el ayuntamiento, si necesitas algo, solo búscame. Guardé esa tarjeta como si fuera un tesoro. Arnaldo Silva, Departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal. Un hombre importante, educado, guapo, se había interesado por mí, la muchacha que creció oyendo que era un peso, un problema, una sobra. En los días siguientes, él pasó a frecuentar la tienda, compraba siempre algo pequeño, un dulce, un refresco, un periódico, y se quedaba platicando conmigo en los momentos en que la tienda estaba vacía. Hablaba del pueblo, de los proyectos del ayuntamiento, preguntaba de mi vida. Yo contaba poco, con miedo de que al saber de mi realidad él perdiera el interés. Te mereces algo mejor, Esperanza, me dijo un día después de que se me escapó sobre lo duro que era vivir con mi mamá. Una muchacha como tú debería ser tratada como una reina. Reina, nadie nunca me había llamado así.
Yo que crecí siendo la sirvienta de mi propia casa, lavando, planchando, cocinando, oyendo quejas, ahora era una reina a los ojos de alguien. Nuestro noviazgo comenzó ahí mismo en la tienda, sin pedida formal, sin anillo, sin nada de eso, solo la certeza de que nos encontraríamos todos los días, que platicaríamos, que él me miraría de esa manera especial que hacía que mi corazón se disparara. Mi mamá, claro, no se alegró ni un poquito cuando supo. Hombre del ayuntamiento interesado en ti, solo puede estar casado o queriendo aprovecharse. Hombre decente no mira a muchacha sin padre. Pero por primera vez en la vida no le hice caso. Arnaldo me hacía sentir especial, importante, digna de amor, y me aferré a eso con todas mis fuerzas. Nuestros encuentros eran siempre en lugares públicos, en la plaza del pueblo, en la puerta de la iglesia, en la nevería. Él era respetuoso. No intentaba nada que pudiera manchar mi reputación, siempre tratándome como su reina, contándome sobre los lugares que conocía, prometiéndome que un día me llevaría a conocer el mundo también. 6 meses después de que nos conocimos, Arnaldo me pidió en matrimonio. Fue una tardecita en la plaza de armas, debajo de un árbol de jacaranda todo florido. Sacó del bolsillo una cajita con un anillo sencillo pero bonito, se hincó ahí mismo enfrente de todo mundo. «Esperanza, trajiste luz a mi vida. ¿Te quieres casar conmigo?» No necesitaba ni responder. Mis ojos ya estaban diciendo sí antes de que mi boca pudiera formar las palabras. Un hombre decente, trabajador, que me amaba, quería sacarme de esa vida de tristeza al lado de mi mamá. Era todo lo que siempre soñé y nunca pensé que merecía. Cuando le conté a mi mamá, pensé que se iba a oponer con todas sus fuerzas, pero para mi sorpresa, reaccionó de una manera extraña. Se quedó callada, mirándome de una manera que no pude descifrar, y después dijo algo que nunca voy a olvidar. Él ya fue a la casa a platicar conmigo antes, me pidió tu mano, dijo que iba a cuidarte a ti y a mí también. Me quedé confundida. Arnaldo nunca había mencionado eso, nunca había dicho que platicó con mi mamá. ¿Por qué me escondería algo así? Pero estaba tan embriagada de felicidad que lo dejé pasar. Tal vez era sorpresa, tal vez él quería hacer todo derechito, a la manera tradicional. La boda se fijó para 3 meses después. Tiempo suficiente para arreglar los papeles, conseguir un vestido prestado de la hija de la patrona de la tienda, organizar una fiestecita sencilla en el salón parroquial de la iglesia. No sería nada grandioso, pero sería mío, sería el inicio de mi liberación. El día de la boda me miré en el espejo improvisado de nuestra casa y casi no me reconocí. El vestido blanco, aunque fuera de segunda mano, me transformaba. El cabello arreglado por la vecina que era peinadora, un lápiz labial rosa en los labios, un brillo de felicidad en los ojos que nunca había visto antes. «Estás bonita», me dijo mi mamá secamente, como si las palabras le costaran salir. Él tuvo suerte. Fue el elogio más cercano que recibí de ella en toda mi vida. La ceremonia fue sencilla y rápida. Arnaldo estaba guapísimo en el traje azul marino, los cabellos bien peinados, la sonrisa que me conquistó ahora oficialmente mía para el resto de la vida. Cuando el padre nos declaró marido y mujer, sentí que finalmente mi vida iba a comenzar de verdad. La sorpresa vino después de la pequeña recepción. Pensé que íbamos a ir a la casa que Arnaldo había rentado, como me había dicho, pero el carro se paró enfrente de la casa de mi mamá. «¿Qué estamos haciendo aquí?», pregunté confundida. «Sorpresa, mi amor», me dijo besando mi mano. «Arreglé la casa de tu mamá. Vamos a vivir aquí con ella». Mi corazón se heló. ¿Vivir con mi mamá? ¿Continuar en esa casa que solo me traía recuerdos feos? No era ese el plan. No era esa la liberación que esperaba. Pero hablaste de que tendríamos nuestra casa. Y la vamos a tener, reina. Pero tu mamá está sola, está envejeciendo. No podemos abandonarla. La familia es importante, y ahora somos una familia, los 3. La sonrisa de él continuaba igual, pero había algo en los ojos, algo que no pude identificar en ese momento que debería haberme alertado. Un brillo diferente, calculador. Pero estaba tan confundida, tan atrapada entre la alegría de la boda
y el shock de la noticia, que lo dejé pasar. Entramos a la casa. De hecho, estaba diferente. Pintura nueva, algunos muebles nuevos, hasta un radio en la sala. Pero seguía siendo esa casa. Esas paredes que fueron testigos de tantas humillaciones. Y mi mamá estaba ahí, esperándonos con una sonrisa que nunca había visto antes. Una sonrisa que también debería haberme alertado. «Bienvenidos a nuestra casa», dijo abrazando a Arnaldo primero, después dándome un abrazo rápido y torpe. «Estoy tan contenta de que vamos a vivir todos juntos». Esa primera noche como mujer casada, acostada en la cama que Arnaldo había comprado para nuestro cuarto, en realidad el mismo espacio donde yo dormía antes, solo que ahora con una pared de verdad separando de la sala, traté de convencerme de que todo iba a estar bien, que el amor de él compensaría la presencia constante de mi mamá, que esa casa podría transformarse en un hogar feliz. Arnaldo fue cariñoso, paciente, me trató con respeto, me hizo sentir amada por primera vez en la vida. Me dormí en sus brazos creyendo que a pesar de la sorpresa desagradable, mi futuro sería feliz al lado de ese hombre. Pero poco sabía yo que esa noche era apenas el comienzo de una pesadilla disfrazada de sueño de amor, que ese hombre que me llamaba reina tenía planes muy diferentes de hacerme feliz, que mi propia mamá, esa que debería protegerme, estaba involucrada en una trama que iba a destruir todo lo que yo era. Los primeros meses de matrimonio fueron como caminar en un campo minado disfrazado de jardín florido. Por fuera todo parecía perfecto. Arnaldo era atento, traía regalos, me presentaba como su reina a todos en el pueblo. Hasta mi relación con mi mamá parecía estar mejorando. Ya no me gritaba, no me criticaba a cada paso, observaba nuestra interacción con un silencio extraño, casi como si estuviera esperando algo. Solo que poco a poco, cosas pequeñas comenzaron a cambiar. Arnaldo decidía todo, lo que me ponía, lo que comía, con quién podía hablar, siempre con una sonrisa, siempre diciendo que era para mi bien, que quería protegerme del mundo de afuera. «Una reina no necesita trabajar», me dijo cuando anuncié que quería volver a la tienda. «Yo te cuido. Tu única preocupación debe ser hacerme feliz». Y así, sin darme cuenta, me fui volviendo prisionera en esa casa que tanto quise dejar. El príncipe que vino a rescatarme se había transformado en mi carcelero, y lo peor apenas estaba comenzando. 6 meses después de la boda, me di cuenta de que las cadenas del amor pueden ser tan pesadas como las del odio. Y qué ciegos son los ojos de quien tanto quiere ser amada. El cambio vino despacio, como agua que gotea y va formando un charco sin que te des cuenta. Arnaldo comenzó a llegar más tarde del trabajo, oliendo a cigarro y tequila. El hombre que antes no bebía porque necesito estar siempre lúcido para cuidar a mi reina, ahora llegaba tambaleándose con una mirada diferente que me daba escalofríos. La primera vez que me alzó la voz fue por una cena que tardé en preparar. Estaba esperándolo desde hacía horas, la comida ya fría, cuando entró azotando la puerta. ¿Qué porquería de comida es esta? ¿Fría así? ¿Así es como recibes a tu marido después de un día entero trabajando para mantener esta casa? Mi mamá, sentada en el rincón de la sala, no dijo nada. Apenas observó con esos ojos que parecían saber exactamente lo que estaba por venir. «Disculpa, Arnaldo, tardaste y la comida no...». No terminé la frase. La cachetada vino fuerte, haciendo que mi cara volteara con el impacto. El sabor de sangre invadió mi boca mientras trataba de entender lo que había pasado. Mi marido, mi príncipe, me había pegado enfrente de mi mamá. «Nunca más me respondas. Nunca más pongas excusas. Tú eres mi mujer y vas a hacer lo que yo mande, cuando yo mande, como yo mande». Miré a mi mamá esperando cualquier reacción, cualquier palabra en mi defensa, pero ella apenas se levantó, fue hasta la cocina y regresó con el plato que había guardado en el horno. «Calenté para ti, Arnaldo». Esperanza no lo hizo por mal. Todavía está aprendiendo a ser una buena esposa. Esa noche, acostada al lado del hombre que horas antes me había agredido, lloré silenciosamente.
Quería creer que fue un accidente, que estaba estresado, que no se repetiría, que todavía era su reina. Pero ese fue apenas el comienzo. Las agresiones se volvieron más frecuentes, por motivos cada vez más insignificantes. Ropa mal planchada, el café muy débil, una palabra fuera de lugar. Y mi mamá, que había sufrido en las manos de tantos hombres, que debería protegerme, apenas miraba como si estuviera satisfecha por finalmente yo probar de la misma hiel que ella. Un año después de la boda, en 1968, Arnaldo perdió el empleo en el ayuntamiento. Nunca supe el motivo real. Él decía que era persecución política, que no se había doblegado a los pedidos deshonestos del nuevo alcalde, pero los rumores en el pueblo eran otros. Hablaban de dinero perdido, de mordidas, de favores turbios. Fue en ese periodo que las cosas empeoraron drásticamente. Sin trabajo, Arnaldo pasaba los días en casa bebiendo desde temprano, controlando cada movimiento mío. No podía ir al mercado sola, no podía visitar a la vecina, no podía ni quedarme en el patio sin su permiso. ¿Para qué quieres salir? ¿Para lucirte con otros hombres? ¿Para avergonzar a tu marido en el pueblo? La bebida que antes era eventual se volvió compañera diaria, y con ella vino una crueldad que estaba apenas dormida dentro de él. Palabras que cortaban más hondo que un cuchillo, humillaciones que destruían cualquier migaja de autoestima que yo todavía pudiera tener. ¿Crees que otro hombre iba a querer una porquería como tú? Yo te saqué de la basura, Esperanza, te di un nombre, te di un techo, te hice gente, ¿y así es como me lo agradeces? En una de las noches más frías de ese invierno, algo cambió. Arnaldo llegó tarde, más borracho que de costumbre. Yo estaba en la cocina lavando los platos de la cena cuando sentí sus manos pesadas en mis hombros. Ven acá, mujer, hoy me vas a complacer como debe ser. Traté de escapar, diciendo que necesitaba terminar la loza, que estaba cansada, cualquier excusa para posponer lo inevitable. Pero él me arrastró hasta la sala, me aventó en el sillón viejo que habíamos recibido de los vecinos. La puerta del cuarto de mi mamá estaba abierta. Ella estaba ahí adentro, podía ver todo, podía oír todo. ¡Mamá!, grité con la esperanza de que hiciera algo, cualquier cosa. Ella apareció en la puerta, miró la escena por un momento y en lugar de ayudarme apenas dijo: «No hagas escándalo, Esperanza. Él es tu marido, tiene derecho. ¿Crees que conmigo fue diferente?». Y cerró la puerta, dejándome sola con el monstruo que había llamado marido, con la pesadilla que había confundido con salvación. Esa fue la primera de muchas noches de horror. Arnaldo ya no se molestaba en disimular, no se preocupaba por cerrar puertas o bajar la voz. Parecía hacer cuestión de que mi mamá oyera, que supiera exactamente lo que estaba pasando. A veces ella ni cerraba la puerta. Se quedaba ahí sentada en la cama, mirando a través de la abertura como si estuviera viendo una telenovela en la TV que no teníamos. Sus ojos no mostraban compasión, no mostraban horror, mostraban algo peor, satisfacción, como si cada dolor mío fuera un pago por alguna deuda antigua, alguna culpa que yo cargaba solo por existir. Traté de huir una vez. Junté el poco dinero que lograba esconder cuando Arnaldo me mandaba a hacer compras. Tomé un bulto pequeño de ropa y esperé a que él saliera para una de sus borracheras. Pero cuando estaba en la puerta, lista para dejar ese infierno atrás, me topé con mi mamá. «¿A dónde crees que vas?» «Mamá, ya no aguanto más. Por favor, déjame ir». Ella me miró por un largo momento. Después sonrió de una manera que nunca voy a olvidar. «¿Y a dónde vas? ¿Quién va a querer a una mujer usada como tú? ¿Qué sabes hacer además de recibir golpes? ¿Vas a volverte mujer de la vida? ¿Es eso? ¿Avergonzar más a esta familia? Cualquier cosa es mejor que esto, mamá. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué dejas que él me haga estas cosas? ¿Por qué miras? Porque necesitas entender cómo es la vida de verdad, Esperanza. Yo pasé por esto, mi mamá pasó por esto. Es el destino de las mujeres como nosotras. Por lo menos tienes un techo, tienes comida en la mesa. ¿Crees que allá afuera es mejor? En ese momento entendí que estaba sola,
que no podía contar con nadie en ese pueblo, mucho menos con la mujer que me trajo al mundo, que el infierno no eran las paredes de esa casa, eran las personas dentro de ella. Regresé al cuarto, guardé el bulto debajo de la cama y me preparé para otra noche de terror. La esperanza, esa que dicen que es la última que muere, estaba agonizando dentro de mí. Los meses se transformaron en años. 3 años prisionera de un matrimonio que era todo menos unión. 3 años sirviendo de saco de golpes durante el día y de objeto por las noches. 3 años viendo a mi mamá transformarse en una espectadora silenciosa de mi destrucción. El cuerpo se acostumbra al dolor, ¿saben? Después de un tiempo, ya ni sientes los golpes como antes. Parece que crea una cáscara, una protección. Pero el alma, el alma nunca se acostumbra. Cada humillación es como la primera. Cada palabra cruel corta hondo, como si fuera nueva. Recuerdo un día en 1970, cuando estaba barriendo el patio y oí voces en la calle. Era un grupo de muchachas, algunas que conocía de la escuela, pasando animadas, riéndose, libres. Una de ellas me miró, me saludó con la mano. Después le susurró algo a las otras. Vi en sus ojos la lástima, el juicio, tal vez hasta gratitud por no estar en mi lugar. Esa noche, sola en el baño, me miré en el espejo quebrado y casi no me reconocí. ¿Dónde estaba la muchacha soñadora de antes? ¿La joven que creía en príncipes y castillos? En su lugar había una mujer de ojos muertos, cuerpo marcado, alma destrozada. A los 21 años parecía haber vivido 3 vidas, todas de sufrimiento. Pero el destino, mis queridos, es algo chistoso. Cuando crees que tocaste el fondo del pozo, que no hay más salida, Él viene y te sorprende. A veces para peor, a veces para bien. A veces manda un héroe de donde menos esperas. En diciembre de 1971, algo cambió. Arnaldo, que ya no trabajaba desde hacía más de 2 años, viviendo de trabajitos y del dinero que yo ganaba lavando ropa para afuera, ya que él finalmente se dio cuenta de que necesitábamos dinero para su alcohol. Llegó a casa con un hombre, un desconocido más grande, de cabellos grises y postura erecta. «Esperanza, ven acá, mujer. Tenemos visita». Sequé las manos en el delantal sucio y fui hasta la sala con la cabeza baja, como había aprendido a caminar en esa casa. No miraba a los ojos de ningún hombre, no desde que un vendedor de ollas tuvo la desgracia de saludarme con demasiada simpatía y acabó siendo expulsado a gritos por Arnaldo. «Buenas tardes», dije bajito sin levantar la mirada. «Esta es Esperanza, mi mujer», dijo Arnaldo con ese orgullo falso que mostraba a extraños, como si fuéramos la pareja más feliz del mundo. «Esperanza, este es el señor Roberto. Está interesado en comprar el terreno de atrás». ¿Terreno de atrás? ¿Qué terreno? Nuestra casa apenas tenía un patio, mucho menos un terreno, pero aprendí a no cuestionar, no enfrente de otras personas. «Mucho gusto en conocerla, doña Esperanza». La voz del hombre era grave, pausada, con un acento diferente. «Espero no estar molestando». Algo en esa voz me hizo levantar los ojos, y cuando miré la cara de ese hombre, sentí un escalofrío extraño. Había algo familiar en él, algo que no lograba identificar, pero que hizo que mi corazón se acelerara. «De ninguna manera», respondí automáticamente, bajando la mirada de nuevo. «Roberto se va a quedar a cenar», anunció Arnaldo, ya sentándose y haciendo seña para que el hombre lo acompañara. «Trae un tequila para nosotros y ve preparando algo decente». Obedecí como siempre hacía, pero mientras calentaba la carne que había sobrado de la comida y cortaba el camote para freír, no podía dejar de pensar en ese hombre. ¿Por qué me parecía familiar? ¿Y qué historia era esa del terreno? Mi mamá entró a la cocina, los ojos brillando de una manera extraña. «¿Viste quién está ahí?», me preguntó, la voz temblando un poco. «Un hombre que quiere comprar un terreno que no existe», respondí sin mirarla. «No seas tonta, Esperanza. Míralo bien». «¿No te das cuenta de nada?», negué con la cabeza confundida. ¿Qué quería decir? Ese hombre,
comenzó, pero se detuvo cuando oímos pasos. Arnaldo apareció en la puerta de la cocina. ¿De qué tanto platican? ¿Ya está lista la comida? Roberto está esperando. Mi mamá se alejó, regresando a su cuarto, dejándome con más preguntas que respuestas. Terminé de preparar la comida y la llevé a la sala donde los dos hombres platicaban animadamente, la botella de tequila ya por la mitad. Durante la cena, sentí los ojos del tal Roberto en mí varias veces. No era la mirada lasciva que estaba acostumbrada a recibir de los amigos de Arnaldo. Era algo diferente, casi protector. No sabía definirlo, pero me dejaba inquieta. Serví la comida, lavé los platos, me quedé en mi rincón como era esperado. La plática de ellos giraba alrededor de dinero, de negocios, de cosas que no entendía completamente. Arnaldo parecía animado, gesticulando, prometiendo facilidades, acceso a documentos. Ya era tarde cuando el hombre finalmente se despidió. En la puerta me miró de una manera intensa y dijo algo que se quedó martillando en mi cabeza por días. Fue un placer conocerla, doña Esperanza. A veces la vida da vueltas inesperadas, y a veces lo que parece perdido para siempre encuentra un camino de regreso. No entendí lo que quiso decir. No en ese momento, pero algo en la forma como habló, como si tuviera un secreto que solo nosotros dos compartíamos, me dejó inquieta. Esa noche Arnaldo no me pegó, no me forzó. Estaba demasiado contento con la perspectiva de dinero fácil, contando monedas que todavía no tenía, haciendo planes que dudaba que se realizaran. Acostada en la cama, oyendo su ronquido pesado después de la borrachera, pensé en el extraño, en su mirada, en sus palabras enigmáticas, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo que había casi olvidado cómo era: curiosidad, ganas de saber más, de entender lo que estaba pasando. No sabía todavía, pero esa cena, ese encuentro aparentemente casual, sería el comienzo de un giro en mi vida, el inicio de un viaje que me llevaría de regreso a mí misma, que revelaría secretos enterrados durante décadas, que finalmente me liberaría de las cadenas que ni sabía que cargaba desde el nacimiento. El hombre de cabellos grises regresaría, y con él toda la verdad que había sido escondida de mí, una verdad que voltearía mi mundo de cabeza y me mostraría que a veces los verdaderos monstruos no son los que aparecen en los cuentos de hadas, sino aquellos que duermen bajo el mismo techo que tú, que comparten tu sangre, que deberían protegerte, pero escogieron destruirte. Dicen que la verdad es como el agua. Siempre encuentra un camino para salir a la superficie. No importa cuántas barreras pongan en su camino. Y fue exactamente lo que pasó en ese enero de 1972, cuando descubrí que las paredes de mi casa guardaban secretos mucho más profundos de lo que jamás podría imaginar. Después de esa primera cena, Roberto comenzó a aparecer con frecuencia, siempre con alguna excusa relacionada con el tal terreno de atrás: documentos para firmar, mediciones para hacer, detalles para arreglar. Arnaldo, ciego por la avaricia y la posibilidad de dinero fácil, lo recibía con los brazos abiertos, mostrando un entusiasmo que solo tenía cuando tenía un vaso de tequila en la mano. En una de esas visitas, mientras Arnaldo salió a buscar más bebida en la cantina de la esquina, me vi sola con Roberto en la sala. Mi mamá estaba en el patio colgando ropa en el tendedero, y por primera vez tuve oportunidad de realmente mirar a ese hombre que tanto me intrigaba. ¿Se encuentra bien, doña Esperanza?, me preguntó con una gentileza que hacía mucho no experimentaba. Estoy bien, gracias, respondí automáticamente como un robot programado para decir lo que esperaban oír. No necesita mentirme, me dijo bajando la voz. Tengo ojos, veo cómo la trata, veo los moretones que trata de esconder. Me quedé helada. Nadie nunca hablaba de eso. Era el secreto abierto que todo el pueblo conocía, pero fingía no ver. Las vecinas veían mis ojos morados y preguntaban si había dormido mal. Los comerciantes notaban mis labios cortados y comentaban sobre el tiempo seco que partía la piel. La hipocresía colectiva que permitía que mujeres como yo sufrieran en silencio. No sé de qué habla el señor,
murmuré mirando hacia la puerta, temiendo que Arnaldo regresara en cualquier momento. Sí sabe, y quiero que sepa que no necesita vivir así. Nadie merece eso, mucho menos usted. Antes de que pudiera responder, oímos pasos en el patio. Mi mamá entró, nos miró a los dos con una expresión extraña, una mezcla de miedo y rabia. ¿De qué tanto platican?, preguntó poniéndose entre nosotros como si quisiera separarnos. Apenas comentando sobre el tiempo, doña Carmen, respondió Roberto con calma. Este verano está particularmente caluroso, ¿no cree? Algo en la forma como dijo el nombre de ella, en el tono que usó, hizo que mi mamá palideciera. Murmuró algo y salió rápido de la sala como si estuviera huyendo de un fantasma. Esa reacción me dejó intrigada. Mi mamá, que no tenía miedo de nada ni de nadie, que enfrentaba la vida con la dureza de quien ya había visto lo peor, parecía asustada con ese hombre. ¿Por qué? En los días que siguieron, comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de ella. Se quedaba agitada cuando sabía que Roberto vendría, se arreglaba más de lo habitual, alternaba entre momentos de irritación extrema y períodos de silencio contemplativo. Una mañana, mientras lavaba ropa en el lavadero del patio, se acercó mirando alrededor como si verificara que estuviéramos realmente solas. «Roberto, ¿te dijo algo sobre mí? ¿Sobre el pasado?» «No, mamá». «¿Por qué pregunta?» Me estudió por un momento, como si tratara de decidir si yo estaba mintiendo. «Por nada. Solo ten cuidado con él. Hombres así que aparecen de la nada ofreciendo ayuda siempre tienen segundas intenciones». «¿Qué tipo de ayuda? Él solo está interesado en el terreno, ¿no?» Mi mamá soltó una risa seca, sin humor. «Terreno, claro, es lo que Arnaldo piensa». Antes de que pudiera cuestionarla más, Arnaldo apareció en el portón tambaleándose borracho, aunque apenas eran las 12 del día. Mi mamá se alejó rápidamente, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa tarde, el infierno que vivía diariamente empeoró. Arnaldo, irritado por algún motivo que solo existía en su mente embriagada, comenzó a romper cosas por la casa gritando acusaciones sin sentido. «Andas de conversaditas con ese viejo, ¿verdad? ¿Crees que no veo las miradas de ustedes? ¿Piensas que soy idiota?» Traté de calmarlo, jurar que no había nada, que estaba imaginando cosas, pero la furia alcohólica no oye razones, no acepta explicaciones. El primer golpe acertó en mi estómago, haciéndome doblar de dolor. El segundo en la espalda cuando ya estaba caída. Perdí la cuenta de cuántos vinieron después. Solo sé que en algún momento el dolor era tanto que ya ni lo sentía. Oía como si estuviera muy lejos los gritos de él, los insultos, las amenazas, y también oía otra cosa, el silencio de mi mamá, que miraba todo desde la puerta del cuarto sin mover un dedo para ayudarme. Cuando finalmente paró, exhausto de tanto pegar, Arnaldo se aventó en la silla abriendo otra botella. «Esto es para que aprendas. La próxima vez que te cache de coqueteos con ese viejo, no paro hasta matarte». Me arrastré hasta el baño dejando un rastro de sangre por el piso. En el espejo quebrado vi lo que quedaba de mi cara. Un ojo ya cerrándose de tan hinchado, el labio partido, marcas rojas que pronto se pondrían moradas esparcidas por la cara. «Deja que limpie eso», oí la voz de mi mamá detrás de mí. Entró al baño minúsculo trayendo un trapo húmedo y una palangana con agua. «¿Por qué, mamá?», pregunté, la voz casi inaudible de tan débil. «¿Por qué dejas que me haga esto? ¿Por qué no me ayudas?». Mojó el trapo y comenzó a limpiar la sangre de mi cara con una delicadeza que nunca mostraba en el día a día. Sus ojos estaban distantes, como si estuviera viendo algo muy más allá de ese baño apretado. «Nunca entenderías, Esperanza. Algunas deudas necesitan pagarse. Algunas heridas necesitan pasarse adelante para que puedan finalmente cicatrizar». «¿Qué deudas? ¿Qué heridas? ¿De qué hablas?». Siguió limpiando mis heridas en silencio por un momento. Después suspiró profundamente. «¿Tu papá? ¿Crees que simplemente salió a comprar cigarros y nunca más regresó? ¿No es así? Es lo que te conté toda la vida».
Asentí confundida, sin entender qué tenía que ver eso con la paliza que acababa de recibir, con la vida de horror que vivía desde hacía años. La verdad es más complicada, hija. Tu papá no me abandonó. Yo lo corrí después de años sufriendo en sus manos. Encontré fuerzas para mandarlo fuera, para amenazarlo de muerte si regresaba. Me quedé chocada. En todos esos años, la historia que había oído era otra, la del papá irresponsable que abandonó a esposa e hija pequeña por cobardía, por egoísmo. ¿Por qué nunca me dijiste eso? ¿Por qué la mentira? Torció el trapo en la palangana, el agua tiñéndose de rojo con mi sangre. Porque era más fácil hacerte odiarlo que explicar por qué no podíamos tenerlo en nuestras vidas. Eras demasiado pequeña para entender. ¿Y qué tiene que ver eso con Arnaldo? ¿Con lo que estoy pasando ahora? Una sonrisa extraña, casi cruel, se formó en el rostro envejecido prematuramente de mi mamá. Todo, hija mía. Tiene todo que ver. A veces para romper una maldición es necesario pasar por ella primero. Necesitabas entender en carne propia lo que pasé. Necesitabas sentir lo mismo para valorar lo que hice por nosotras dos. Mi sangre se heló. No podía estar oyendo bien. No podía ser lo que estaba pensando. Mamá, ¿estás diciendo que dejas que Arnaldo me trate así a propósito? ¿Que lo escogiste por eso? No respondió directamente, pero sus ojos dijeron todo. Había ahí una satisfacción enfermiza, una venganza silenciosa siendo ejecutada desde hacía años. No contra mí, me di cuenta en ese momento, sino a través de mí. Tu papá me hizo sufrir de maneras que ni te imaginas, Esperanza. Juré que él pagaría, que sentiría en el alma lo que me hizo sentir en la carne, pero se fue. Estoy pagando por algo que ni vi, que ni participé. Terminó de limpiar mi cara y se levantó, aventando el trapo ensangrentado en la palangana. Él se pudo haber ido, pero dejó parte de él aquí, en ti, en tus ojos, en tu manera, en cada gesto que me recuerda a él. Salió del baño dejándome en shock, tratando de procesar lo que acababa de oír. Mi propia mamá había orquestado mi sufrimiento como una forma distorsionada de venganza contra mi papá. Me había usado como instrumento para castigar a un hombre que ni conocía. Esa noche, acostada en la cama dura con el cuerpo adolorido y el alma destrozada, tomé una decisión. Necesitaba salir de ahí. No importaba cómo, no importaba para dónde. Necesitaba escapar antes de que esa casa, esas personas, ese odio, me consumieran por completo. Pero, ¿cómo? Sin dinero, sin apoyo, sin nadie a quien recurrir. Todo el pueblo fingía no ver, la policía no se metía en asuntos de familia, la iglesia predicaba la sumisión de la mujer al marido. Fue cuando me acordé de Roberto, de la mirada comprensiva, de las palabras gentiles, de la oferta velada de ayuda. ¿Sería posible? ¿Sería él la única persona dispuesta a extenderme la mano en ese mar de indiferencia? El problema era cómo contactarlo. Arnaldo jamás lo permitiría, y después de la paliza de ese día, tenía certeza de que se quedaría aún más vigilante. Mi mamá, ahora que había revelado su verdadera naturaleza, era más enemiga que aliada. La oportunidad surgió algunos días después, cuando Roberto apareció sin avisar en una tarde en que Arnaldo había salido a resolver algo en el ayuntamiento, probablemente otro esquema para conseguir dinero. Estaba en el patio colgando ropa en el tendedero, la cara todavía marcada por la violencia reciente, cuando oí su voz llamándome desde el portón. «Doña Esperanza, ¿puedo entrar? Necesito hablar con Arnaldo sobre los documentos del terreno». Miré alrededor, nerviosa. Mi mamá había ido al mercado. Estábamos solos. Era ahora o nunca. «Él no está», respondí acercándome al portón. «Pero necesito hablar con usted. Es urgente». Roberto entró, su cara endureciéndose al ver las marcas en mi rostro, los moretones que el vestido de manga larga no lograba esconder completamente. «Dios mío, ¿qué le hizo?». No pude responder. Las lágrimas que había reprimido por tanto tiempo vinieron como una inundación, incontrolables. Me desplomé ahí mismo en medio del patio, sollozando como una niña.
Roberto se acercó, dudoso, como si temiera asustarme. Está bien, Esperanza. Puede llorar. A veces es lo que necesitamos para comenzar a sanar. Entre sollozos, conté todo. Los años de abuso, las agresiones cada vez peores, el descubrimiento reciente sobre la participación de mi mamá en esa pesadilla. Hablé sin parar, como si una presa se hubiera roto dentro de mí, liberando de una vez todo el horror que había guardado. Él escuchó en silencio, los ojos poniéndose más duros, más determinados con cada palabra mía. Cuando terminé, exhausta y aliviada al mismo tiempo por finalmente haber dicho en voz alta toda la verdad, tomó mis manos en las suyas. Esperanza, hay algo que necesito contarte, algo que va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu vida. Lo miré, confundida, sin imaginar qué podría ser tan importante en ese momento, cuando todo lo que yo quería era escapar, sobrevivir, empezar de nuevo en cualquier lugar lejos de ahí. No existe terreno ninguno, comenzó, su voz grave cargada de emoción contenida. Nunca existió. Fue apenas una excusa para acercarme, para entrar a esta casa, para encontrarte. No entiendo. ¿Quién es usted realmente? Respiró hondo, sus ojos encontrando los míos con una intensidad que me hizo temblar. Mi nombre verdadero no es Roberto, es José Carlos, y yo soy tu papá, Esperanza. El mundo pareció detenerse en ese instante. El hombre enfrente de mí, el extraño que había aparecido de la nada, ofreciendo negocios a Arnaldo, era el fantasma que rondaba mi vida desde siempre. El hombre que según mi mamá nos había abandonado. El hombre que, conforme su reciente confesión, ella había corrido. Mi papá. La palabra sonó extraña en mi boca, un concepto casi abstracto para alguien que creció sin esa figura. Sí, hija, sé que es un shock, que debes estar confundida, con coraje tal vez. Tienes todo el derecho. Pero necesito que me escuches. La historia que conoces no es verdadera, ni la primera versión que tu mamá contó, ni esta nueva que inventó. Me apoyé en la pared, las piernas bambas con la revelación. Mi papá, ahí enfrente de mí, después de tantos años creyendo que había sido abandonada, rechazada, olvidada. ¿Por qué ahora? ¿Dónde estuvo todos estos años? ¿Por qué dejó que todo esto me pasara? Sus manos arrugadas por el tiempo, pero todavía fuertes, temblaban levemente. Es una historia larga y dolorosa, Esperanza, y no tenemos mucho tiempo antes de que tu mamá o Arnaldo regresen. Pero prometo contarte todo, explicar cada detalle. Ahora lo más importante es sacarte de aquí, garantizar tu seguridad. Una parte de mí quería gritar, exigir respuestas inmediatas, descargar en él todo el dolor acumulado por una vida de abandono. Pero otra parte, tal vez más sabia, entendía que ese momento era crucial, que no podía desperdiciarlo con recriminaciones que podían esperar. ¿Cómo? Arnaldo nunca me va a dejar ir. Y mi mamá, ella le va a contar, va a ayudarlo a encontrarme. Tengo un plan. No es perfecto, pero es nuestra mejor oportunidad. Va a requerir valor, Esperanza, más valor del que ya demostraste solo por sobrevivir todos estos años en este infierno. En ese momento, oímos el portón de enfrente abrirse. La voz de mi mamá sonó desde la entrada, anunciando que había regresado del mercado. Roberto, o mejor dicho, mi papá, se alejó rápidamente susurrando: «Mañana a las 3 de la tarde estaré esperando en la plaza de la iglesia con un carro. Ven si puedes, de cualquier manera. Es tu única oportunidad». Salió por el portón de atrás, mientras yo trataba de recomponer mi expresión, esconder el torbellino de emociones que me consumía. Mi papá había regresado, no para comprar cigarros, sino para rescatarme de la pesadilla en que mi vida se había convertido. Cuando mi mamá entró al patio y me vio parada ahí con la mirada perdida y la ropa todavía por colgar en el tendedero, frunció el ceño. «¿Qué pasó, muchacha? Parece que viste un aparecido». Si ella supiera qué tan cierta estaba. Ya han oído decir que la noche más oscura viene antes del amanecer.
pues en esa madrugada de enero de 1972 viví las horas más largas y aterrorizantes de mi vida, sabiendo que al rayar el día estaría frente a la mayor decisión que jamás necesité tomar. Pasé la noche en vela, el cuerpo adolorido por los golpes recientes de Arnaldo, la mente hirviendo con la revelación que había recibido. Mi papá, vivo, ahí, después de tanto tiempo creyendo en la mentira del abandono. Descubrir que había regresado para rescatarme era como despertar de una pesadilla solo para descubrir que estaba en otra, aún más confusa e intensa. Arnaldo dormía pesadamente a mi lado, el ronquido alto mezclado con el olor a tequila que exhalaba por la boca entreabierta. Observé su cara relajada en el sueño, tan diferente de la máscara de odio que usaba cuando despierto. ¿Cómo pude creer que ese hombre sería mi salvación? ¿Cómo fui tan ciega, tan desesperada por amor que no vi las señales que seguramente estaban ahí desde el principio? Alrededor de las 4 de la mañana, cuando la casa estaba sumergida en ese silencio pesado que solo las horas muertas conocen, escuché un rechinar. La puerta del cuarto de mi mamá se abrió lentamente. Cerré los ojos fingiendo dormir mientras oía sus pasos ligeros por el pasillo. Se detuvo en la puerta de nuestro cuarto. Se quedó ahí por un tiempo que pareció eterno. Después siguió hacia la cocina. Curiosa y aprensiva, esperé algunos minutos antes de levantarme con cuidado para no despertar a Arnaldo. Seguí el mismo camino que ella había hecho, mis pies descalzos silenciosos en el piso frío. La encontré sentada a la mesa de la cocina, iluminada apenas por la débil luz de la luna que entraba por la ventana sin cortina. Parecía envejecida, frágil, tan diferente de la mujer dura e implacable que conocía. En las manos tenía algo que no pude identificar de inmediato. Solo cuando me acerqué más, todavía escondida en la penumbra del pasillo, vi que era una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. «Sé que estás ahí, Esperanza», dijo sin voltear, su voz extrañamente calmada. «¿No puedes dormir?» Dudé por un momento. Después entré a la cocina. Ya no había sentido en esconder, en fingir. «No, mamá». Muchas cosas en la cabeza. Hizo un gesto para que me sentara frente a ella. Cuando lo hice, empujó la fotografía en mi dirección. ¿Sabes quién es? En la imagen desvanecida, una pareja joven sonreía a la cámara. La mujer, que reconocí como mi mamá de muchos años atrás, parecía otra persona. Cabellos bien arreglados, rostro suave, ojos brillantes de felicidad. A su lado, un hombre alto y fuerte la abrazaba por la cintura, mirándola con adoración. ¿Son ustedes y mi papá?, pregunté, la voz casi desapareciendo en la última palabra. Asintió, una sonrisa triste jugando en las comisuras de la boca. Nuestra boda, 1947. Yo tenía 18 años, tu papá 22. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Miré más atentamente al hombre en la foto. Aunque la imagen estaba gastada, podía ver semejanzas entre él y el Roberto, o mejor dicho, José Carlos, que había conocido recientemente. Los mismos ojos, la misma barbilla fuerte, la misma postura erecta. Solo que más joven, sin los cabellos grises, sin las marcas que el tiempo y la vida dejan en todos nosotros. ¿Qué pasó, mamá? De verdad, sin mentiras esta vez. Suspiró profundamente, pareciendo pesar lo que diría a continuación. La verdad es que ni yo sé más, hija. Conté tantas versiones a lo largo de los años que a veces no recuerdo cuál es real y cuál inventé. Inténtalo, insistí, sorprendiéndonos a las dos con la firmeza en mi voz. Me lo debo a mí misma, y tú me lo debes también. Se quedó en silencio por un largo momento, los dedos arrugados, acariciando el borde de la fotografía, como si pudiera extraer de ella el valor necesario. Tu papá era un buen hombre, comenzó finalmente. Trabajador, honesto, gentil. Me trataba como una reina. Decía que yo era la mujer más linda que había visto. Nos conocimos en un baile del Día de la Independencia. Bailamos toda la noche. Y 2 meses después estábamos casados. Me quedé sorprendida con el tono suave, casi nostálgico.
Nunca había oído a mi mamá hablar así de nadie, mucho menos del hombre que supuestamente nos había abandonado. Pero algo cambió, continuó, su cara endureciéndose. Después de que naciste. No sé explicarlo. Era como si una sombra hubiera caído sobre mí. No lograba sentir alegría, no tenía fuerzas para nada. Lloraba todo el día, gritaba por cualquier cosa. Los doctores lo llamaron tristeza del posparto, pero era mucho más que tristeza. Era un hoyo negro que me chupaba, que me transformó en otra persona. Escuché en silencio, comenzando a ver por primera vez a mi mamá como un ser humano complejo, no apenas la figura cruel y distante que conocía. José Carlos trató de todo. Me llevó con doctores, con curanderas, me dio medicinas, se quedaba despierto noches seguidas calmándome cuando tenía crisis. Pero nada funcionaba, solo empeoraba. Comencé a tener pensamientos terribles sobre ti, sobre él, sobre mí misma. Su voz falló y me di cuenta de que estaba llorando silenciosamente, las lágrimas dejando huellas brillantes en el rostro envejecido. Un día tuve una crisis peor que las otras. Tomé un cuchillo, los amenacé a ustedes dos. Tu papá logró desarmarme, pero se quedó aterrorizado. No por su propia seguridad, sino por la tuya. Tenías solo 2 años, no entendías lo que estaba pasando, llorabas asustada en tu rinconcito. Mi corazón latía acelerado, absorbiendo cada palabra de esta historia que reescribía toda mi existencia. Al día siguiente, él decidió llevarte a la casa de tu abuela paterna para protegerte hasta que yo mejorara. Pero no lo dejé. Grité, le pegué, amenacé con matarme si te llevaba. Estaba fuera de mí, completamente descontrolada. Respiró hondo, como si reuniera fuerzas para la parte más difícil. José Carlos salió a buscar ayuda, tal vez internarme en algún lugar donde pudiera recibir tratamiento adecuado. Mientras estaba fuera, empaqué nuestras cosas y huí contigo hacia acá, a Tepatitlán, donde nadie nos conocía. Esparcí la historia de que había sido abandonada, que él había salido a comprar cigarros y nunca más regresó. Era más fácil ser la víctima de la historia que admitir que yo era el monstruo. La cocina cayó en un silencio denso, roto apenas por el tic-tac del reloj antiguo en la pared y el ocasional ronquido de Arnaldo viniendo del cuarto. ¿Y por qué él no nos encontró? ¿Por qué tardó tanto? Lo intentó, Dios mío, ¿cómo lo intentó? En los primeros años recibía noticias por conocidos de que me estaba buscando por todas partes. Pero siempre cambiaba de casa, siempre esparcía mentiras diferentes, siempre usaba mi apellido de soltera en lugar del de él. ¿Y después? Después conocí a Arnaldo. Su voz se endureció al decir el nombre. Él se dio cuenta de mi vulnerabilidad, mi miedo constante de ser encontrada. Prometió protegerme, dijo que nadie nunca nos separaría. Al principio pensé que había encontrado un aliado, alguien que entendería mi situación, que me ayudaría a criarte. Pero no fue eso lo que pasó. No, afirmé. Más una constatación que una pregunta. No, concordó, negando con la cabeza tristemente. Arnaldo es un depredador. Vio en mí una presa fácil, una mujer sola, perturbada, con una hija pequeña que criar. Cuando finalmente me di cuenta de qué tipo de hombre era, ya era demasiado tarde. Sabía demasiado, tenía mucho control sobre nuestras vidas. ¿Y por eso dejaste que me tratara de esa manera? ¿Por miedo de él? Levantó la mirada, sus ojos encontrando los míos por primera vez en esa conversación. Al principio, sí. Después... No sé explicarlo, Esperanza. Algo dentro de mí se rompió. Verte sufrir en las manos de él despertaba una parte enferma de mí, una parte que creía que merecías ese sufrimiento por ser hija de un hombre que yo había alejado injustamente. Un castigo para él a través de ti. La crueldad de esa confesión me golpeó como un puñetazo. Incluso después de todo lo que había pasado, todavía era difícil aceptar que mi propia mamá había conscientemente permitido mi sufrimiento como una forma distorsionada de venganza. ¿Y ahora qué cambió? ¿Ahora para que me estés contando todo esto? Sonrió tristemente, guardando la fotografía en el bolsillo del delantal gastado. Él regresó. José Carlos,
o Roberto, como se está haciendo llamar ahora. Pensé que era un fantasma cuando lo vi después de tanto tiempo, tantos años escondiéndome, mintiendo. Nos encontró. Me quedé en silencio, sin confirmar ni negar. No sabía hasta qué punto podía confiar en ella, qué tanto su aparente vulnerabilidad era genuina. No necesitas decir nada, continuó. Vi cómo te miraba, cómo buscaba tus facciones en tu rostro. Un papá siempre reconoce a una hija, no importa cuánto tiempo pase. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, tensa. ¿Le vas a contar a Arnaldo? Negó con la cabeza lentamente. No. Ya causé daño suficiente en esta vida, más de lo que cualquier persona debería cargar en la conciencia. Se levantó con esfuerzo, pareciendo cargar el peso del mundo en los hombros. Antes de regresar a su cuarto, se detuvo a mi lado y, en un gesto que no recordaba haber recibido antes, besó la coronilla de mi cabeza. Haz lo que necesitas hacer, hija. Voy a estar bien. Regresé a la cama con la cabeza dando vueltas, el corazón dividido entre el miedo de lo desconocido y la esperanza de una vida diferente. Arnaldo siguió durmiendo, ajeno a la tormenta que se formaba bajo su propio techo. Cerré los ojos, no para dormir. Sabía que el sueño no vendría, sino para organizar mis pensamientos, para juntar valor para lo que vendría después. Cuando el sol nació trayendo un nuevo día y la promesa de una nueva vida, ya tenía mi decisión. Me levanté silenciosamente, tomé las pocas cosas que quería llevar, el anillo de mi abuela, un vestido menos gastado, la foto de una prima que había sido mi única amiga en la infancia, y las escondí en un bulto pequeño debajo del fregadero de la cocina, donde Arnaldo nunca miraba. El día se arrastró en una tensión casi insoportable. Cada minuto parecía una hora, cada ruido me sobresaltaba. Arnaldo, afortunadamente, salió temprano para resolver negocios, probablemente beber en la cantina y jugar cartas con otros vagos como él. Mi mamá permaneció callada, evitando mi mirada, pero tampoco haciendo nada para dificultar mis preparativos silenciosos. A las 2:30 de la tarde, con el corazón casi saliéndose por la boca, tomé el bulto escondido y le dije a mi mamá que iba al mercado a comprar verduras para la cena. Ella apenas asintió, sentada en la mecedora gastada con una mirada distante, como si ya se estuviera acostumbrando a mi ausencia. En la puerta dudé. A pesar de todo, era mi mamá, la única familia que conocía hasta pocas horas atrás. Dejarla ahí con Arnaldo, sabiendo cómo era de violento. «Ve», me dijo sin mirarme. «No te preocupes por mí. Ya viví lo suficiente. Ya causé dolor suficiente. Tal vez esto sea lo que merezco». Quise decir algo, que la perdonaba, que entendía, que regresaría a buscarla cuando estuviera segura, pero las palabras se quedaron atoradas en la garganta. Con una última mirada a la casa que había sido mi prisión por tantos años, salí a la calle soleada. El camino hasta la plaza de la iglesia nunca me había parecido tan largo. Cada persona que pasaba por mí parecía saber mi secreto. Cada mirada parecía acusadora. ¿Y si Arnaldo regresaba más temprano? ¿Y si mi mamá cambiaba de opinión y le contaba? ¿Y si mi papá, todavía era extraño pensar en él así, no estaba ahí como prometió? Tantos «y sí» que mi cabeza daba vueltas, pero seguí caminando, un pie delante del otro, el bulto pequeño apretado contra el pecho como si fuera un escudo. Cuando finalmente llegué a la plaza, el reloj de la iglesia marcaba 2:05. Miré alrededor, ansiosa, buscando el carro que había mencionado. La plaza estaba casi desierta en el calor de la tarde. Apenas algunas señoras sentadas en las bancas platicando y niños corriendo detrás de papalotes. 3 en punto. Ninguna señal de él. El pánico comenzó a instalarse. ¿Y si todo fuera una trampa? ¿Y si mi mamá tenía razón sobre él tener segundas intenciones? 3:05. Mi corazón se hundió. Tal vez había sido tonta al creer, al esperar que después de tantos años alguien realmente se preocupara, realmente quisiera salvarme. Fue cuando vi el carro azul oscuro doblando la esquina lentamente. No entendía mucho de automóviles, pero parecía nuevo, bien cuidado, tan diferente de los carros viejos y empolvados que veía en el pueblo. Se detuvo exactamente donde yo estaba, y la ventana del conductor bajó, revelando el rostro ansioso de José Carlos, mi papá.
Esperanza, gracias a Dios viniste. Sube rápido. No necesitó pedirlo 2 veces. Entré al carro sintiendo el frescor del aire acondicionado, un lujo que nunca había experimentado antes, y el olor a cuero nuevo de los asientos. Pensé que no vendrías, me dijo arrancando el carro tan pronto cerré la puerta. Pensé que habías cambiado de opinión o que algo había pasado. Casi no vengo, confesé, todavía aferrada a mi pequeño bulto. Tengo tantas preguntas, tantas dudas. Y yo tengo todas las respuestas, hija, o por lo menos todas las que sé. Pero primero necesitamos salir de este pueblo. No estamos seguros aquí. Mientras el carro ganaba velocidad, dejando atrás las calles familiares del pueblo, que había sido mi hogar y mi prisión, miré por la ventana una última vez. El pasado se quedaba atrás. Los años de abuso, el silencio cómplice, las mentiras que construyeron mi vida. Enfrente de mí, un futuro incierto pero lleno de posibilidades se abría. Y a mi lado, manejando con determinación por la carretera que nos llevaría lejos de ahí, estaba el hombre que contra todas las probabilidades había regresado para cumplir la promesa hecha hacía tantos años. Proteger a su hija, aunque significara enfrentar sus propios demonios. ¿A dónde vamos?, pregunté cuando ya estábamos en la carretera que llevaba fuera del pueblo. Sonrió, una sonrisa que me pareció tan familiar, aunque fuera la primera vez que la veía. A casa, Esperanza. Vamos a casa. Y así comenzó el viaje más importante de mi vida, no solo hacia un nuevo lugar, sino hacia una nueva versión de mí misma, una versión que finalmente podría aprender lo que significaba ser amada de verdad. ¿Ya han sentido como si estuvieran naciendo de nuevo? Como si toda su vida anterior fuera apenas una pesadilla de la cual finalmente lograron despertar? Fue exactamente así como me sentí en ese enero de 1972, cuando dejé atrás la prisión que llamaba hogar y partí rumbo a lo desconocido con un hombre que era al mismo tiempo un extraño y mi sangre. Durante las primeras horas de viaje permanecí en silencio, aferrada a mi pequeño bulto, todavía esperando despertar o descubrir que todo no era más que una trampa elaborada. El carro de José Carlos, mi papá, todavía era extraño pensar en él así, siguió por la carretera que cortaba el interior de Jalisco, alejándonos cada vez más de Tepatitlán y de las sombras que me perseguían. «Sé que tienes miles de preguntas», me dijo cuando ya llevábamos algunas horas en la carretera, «y prometo responder todas, pero primero necesitas comer algo. Estás muy flaca, hija». Paramos en un restaurante sencillo a la orilla de la carretera. Era un lugar limpio, con manteles de cuadros en las mesas y ventiladores de techo girando perezosamente. Me senté incómoda, mirando alrededor como un animal acorralado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que entré a un establecimiento así? Arnaldo nunca me llevaba a cenar fuera. Decía que era desperdicio de dinero, que la comida de mujer se hacía en casa. «Puedes pedir lo que quieras», me dijo José Carlos con gentileza. «No te preocupes por el precio». Miré el menú sin saber qué escoger. Tantas opciones, tantos platillos que ni conocía. Al final pedí lo mismo que él. Un guisado con carne y verduras que llegó humeando, oliendo a especias que hacían que mi estómago rugiera de anticipación. Fue durante esa comida que él comenzó a desenrollar la madeja enredada de nuestra historia. Con una voz pausada, a veces embargada por la emoción, me contó todo, desde el noviazgo con mi mamá hasta los eventos que nos separaron. «Tu mamá no mintió completamente», me dijo empujando el plato hacia un lado después de terminar de comer. «Ella realmente se enfermó después de que naciste. En esa época no se hablaba mucho de eso, pero hoy lo llaman depresión posparto». Me contó sobre cómo trató de buscar ayuda médica, cómo en esa época los tratamientos eran rudimentarios, cómo la sociedad veía ese tipo de problema como capricho o debilidad. Cuando huyó contigo, me desesperé. Busqué por todas partes, contraté gente para ayudar, pero ella era lista. Cambiaba de ciudad constantemente, usaba nombres diferentes, esparcía historias contradictorias. «¿Por qué no buscaste a la policía?», pregunté encontrando mi voz por primera vez desde que entramos al restaurante.
Suspiró profundamente. Lo intenté, pero en esa época las autoridades no se metían en asuntos de familia. Decían que era problema entre marido y mujer, que ella tenía derecho de estar con la hija. Algunos hasta insinuaron que debía haber algo malo en mí para que una mujer huyera así. Tenía sentido. Incluso en los años 70, cuando esta conversación estaba pasando, la mentalidad seguía siendo la misma. ¿Cuántas veces las vecinas no habían volteado la cara cuando veían mis moretones? ¿Cuántas veces el comisario no había ignorado los gritos que venían de nuestra casa? Aún así, nunca me rendí, continuó. Siempre mantuve contactos, siempre investigaba cualquier pista por menor que fuera, hasta que hace 6 meses recibí información de que había una mujer en Tepatitlán que se ajustaba a la descripción de tu mamá, viviendo con la hija y un hombre violento. ¿Cómo me encontraste después de tanto tiempo?, pregunté, todavía desconfiada. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Tuve ayuda de alguien que conoces, la Lupita, hija de doña Rosa, que vive 2 casas después de la tuya. Me quedé sorprendida. Lupita era una muchacha callada que siempre me saludaba con una sonrisa solidaria cuando nos cruzábamos en la calle. Nunca imaginé que pudiera estar ayudándome entre bastidores. Ella trabaja como secretaria en la oficina donde tengo negocios en Guadalajara, explicó. Un día me vio mirando una foto antigua tuya y preguntó por qué guardaba una fotografía de niña parecida a la pobrecita de Esperanza de Tepatitlán. Fue como si el destino finalmente estuviera de nuestro lado. Era mucha información para procesar de una vez. Una parte de mí quería creer cada palabra, aferrarme a la idea de que alguien había pasado años buscándome, queriendo salvarme. Otra parte, esa que Arnaldo había moldeado con violencia y humillación, sospechaba que había algo más, algún interés oculto. ¿Qué quieres de mí?, pregunté directamente. Después de tanto tiempo, ¿por qué preocuparte ahora? La pregunta pareció lastimarlo, pero no desvió la mirada. Porque eres mi hija, porque prometí el día que naciste que siempre te protegería, y fallé. Porque no pasa un solo día sin que piense en cómo sería tu vida, tu sonrisa, tu voz. Porque no importa cuánto tiempo pase, un papá nunca, jamás, se rinde con una hija. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y por primera vez desde nuestra huida sentí algo dentro de mí descongelarse. Una pequeña grieta en la muralla de desconfianza y miedo que había construido a lo largo de los años. Esa noche dormimos en un hotel pequeño, pero limpio en la carretera hacia Guadalajara. Él se aseguró de tomar cuartos separados, respetando mi espacio, mi tiempo para digerir todo lo que estaba pasando. Cuando me acosté en la cama, la primera en años que no tenía que compartir con un hombre que me veía como propiedad, lloré hasta quedarme dormida, no de tristeza, sino de alivio. Al día siguiente llegamos a Guadalajara. La ciudad grande me asustó y me maravilló al mismo tiempo. Tanta gente, tantos carros, edificios que parecían tocar el cielo. El contraste con la vida tranquila del interior era gritante. Vivo en un departamento en la colonia americana, me explicó mientras manejaba por las calles movimentadas. Está cerca del centro, te va a gustar. Tengo un cuarto preparado para ti desde hace años. Siempre mantuve la esperanza. El departamento era modesto, pero cómodo, en un edificio de 3 pisos a pocas cuadras del centro. Cuando entré al cuarto que sería mío, me quedé sin palabras. Era sencillo, pero había sido decorado con tanto cariño, tantos detalles pensados para una hija que podría nunca aparecer. Una colcha floreada, cortinas claras que se mecían con la brisa, una pequeña estante con libros que nunca tuve oportunidad de leer. Sé que puede parecer infantil, me dijo, pareciendo nervioso con mi reacción. Comencé a decorar cuando tendrías unos 10 años y fui cambiando conforme imaginaba que crecías. Si no te gusta, podemos redecorar, comprar cosas nuevas. Es perfecto, susurré, tocando la colcha suave con las puntas de los dedos como si fuera un sueño que podría deshacerse al menor contacto. Los primeros meses en Guadalajara fueron de adaptación y descubrimientos.
José Carlos, a quien pedí llamar papá después de algunas semanas, era dueño de una pequeña imprenta que hacía materiales para empresas de la región. Tenía una vida estable, cómoda sin ser lujosa, y más importante, era un hombre gentil, paciente, respetuoso. Al principio me asustaba con cualquier movimiento brusco. Me encogía cuando levantaba la voz para hablar por teléfono, pedía permiso para todo, para comer, para salir del cuarto, para bañarme. Hábitos arraigados de quien vivió años bajo tiranía. Esperanza, me dijo un día, tomando mis manos temblorosas después de que rompí un vaso y entré en pánico esperando el castigo. Esta es tu casa, eres libre aquí, libre para ir y venir, libre para hablar, libre para ser quien quieras. Nunca, jamás voy a levantarte la mano. Nunca voy a humillarte o controlarte. Eres mi hija, no mi propiedad. Fueron palabras sencillas, pero que plantaron la primera semilla real de sanación en mi corazón devastado. Con el tiempo me fui abriendo, reconquistando mi autonomía, redescubriendo quién era Esperanza por debajo de las capas de miedo y sumisión. Mi papá me animó a estudiar, algo que había abandonado a los 15 años, cuando Arnaldo dijo que la mujer no necesita estudio para cocinar y parir. A los 23 años completé la secundaria abierta. A los 25, la preparatoria. Fue una de las mayores alegrías de mi vida recibir el diploma, ver el orgullo en los ojos de mi papá, sentir que estaba finalmente construyendo algo mío. Comencé a trabajar en la imprenta, aprendiendo el negocio desde lo básico. Descubrí que tenía talento para el diseño, para crear layouts que gustaban a los clientes. Por primera vez en la vida recibía elogios por mi trabajo, por mi talento, no por ser bonita u obediente. Claro que no todo fueron flores. Los traumas no desaparecen de la noche a la mañana. Tuve pesadillas por años, sobresaltos, momentos de pánico sin razón aparente. Mi papá, paciente, me llevó con una psicóloga, doctora Esperanza. ¡Qué casualidad el nombre! Una mujer adelantada a su tiempo que me ayudó a entender que no tenía culpa de lo que pasó, que no merecía los abusos, que tenía derecho a una vida feliz. ¿Qué pasó con mi mamá? Le pregunté a mi papá cierta noche, casi 2 años después de la huida. Era una pregunta que había evitado por mucho tiempo, dividida entre la preocupación y el resentimiento. Dudó, escogiendo las palabras con cuidado. Rechazó ayuda cuando se la ofrecí. Dijo que merecía quedarse donde estaba, con quien estaba, pero contraté a una persona para vigilar, garantizar que Arnaldo no le hiciera nada grave. ¿Y él nunca nos buscó? ¿Trató? Al principio sí. Fue hasta la casa de Lupita. Amenazó a la familia de ella. Pero tuve una conversación con las autoridades de Guadalajara. Expliqué la situación. Él tiene algunas pendientes con la justicia, fraudes, estafas pequeñas. Fue suficiente para mantenerlo alejado. Asentí, sintiendo un peso salir de mis hombros. El miedo de que Arnaldo apareciera un día, me arrastrara de vuelta a ese infierno, había sido una sombra constante en los primeros meses. Fue en 1975, 3 años después de mi rescate, que conocí a Miguel. Era cliente de la imprenta, dueño de una pequeña librería en el centro de la ciudad. Vino a encargar tarjetas de presentación y folletos promocionales, y acabamos platicando sobre libros, sobre autores que habíamos descubierto recientemente, sobre el placer de la lectura que yo había redescubierto tan tardíamente. Diferente de Arnaldo, Miguel no surgió prometiendo salvarme, transformarme en reina, darme un cuento de hadas. Apareció como igual, interesado en mis opiniones, respetuoso con mi espacio y mi tiempo. El noviazgo comenzó despacio, con cafés después del trabajo, caminatas por el centro, conversaciones interminables sobre todo y nada. Cuando le conté mi historia, no de una vez, sino en pedazos, conforme me sentía segura, no hubo lástima en sus ojos, apenas comprensión y admiración por mi fuerza. «Eres increíble, Esperanza», me dijo. «Pasaste por todo eso y todavía logras sonreír, confiar, amar. Es más valor del que la mayoría de las personas tendrá en toda la vida». Nos casamos en 1977,
en una ceremonia pequeña pero alegre en la iglesia de San José. Mi papá me llevó al altar con lágrimas en los ojos, cumpliendo finalmente la promesa silenciosa que había hecho cuando me vio por primera vez. Verme feliz, segura, amada como merecía. Nuestra primera hija, Carmen, nació en 1979. Cuando la aseguré en mis brazos por primera vez, hice un juramento silencioso. Esta niña nunca conocería el miedo que yo conocí. Nunca dudaría del amor que la rodeaba. Nunca tendría que construir murallas alrededor del corazón para sobrevivir. En 1982 vino nuestro segundo hijo, Gabriel, y en 1985 la menor, Mariana. 3 hijos que crecieron oyendo historias sobre el abuelo héroe que atravesó México buscando a su hija perdida, que nunca se rindió aunque todo pareciera imposible. Mi papá vivió para ver a todos los nietos crecer. Falleció en 2000, a los 75 años, durmiendo tranquilamente después de un día como otro cualquiera. En sus últimos momentos, tomó mi mano y dijo: «Valió la pena cada segundo de búsqueda, cada noche sin dormir, cada esperanza frustrada. Verte feliz, ver a tus hijos crecer en paz, fue la mayor bendición que Dios me pudo dar». En cuanto a mi mamá, nunca más la vi personalmente. Supe a través de los contactos que mi papá mantenía que siguió con Arnaldo hasta 1980, cuando él falleció en un accidente de carro, borracho como siempre estaba. Después de eso, vivió sola por algunos años, hasta fallecer en 1989 de problemas del corazón. Pensé muchas veces en buscarla, en tratar de entender mejor sus decisiones, tal vez hasta perdonarla. Pero algunas heridas son demasiado profundas, algunas traiciones dejan marcas que ni el tiempo logra borrar completamente. Preferí guardar los pocos recuerdos buenos de la infancia. El olor de su cabello cuando me abrazaba en las raras demostraciones de afecto, la canción de cuna que cantaba en las noches de tormenta, y dejar el resto descansar en el pasado. Miguel y yo completamos 48 años de matrimonio este año. Tenemos 7 nietos maravillosos que llenan nuestra casa de alegría los domingos de comida familiar. La imprenta que heredé de mi papá prosperó y se modernizó, ahora administrada por nuestro hijo Gabriel. Carmen siguió carrera académica, es profesora universitaria de literatura. Mariana, la menor, que siempre tuvo alma artística, se volvió una fotógrafa reconocida, capturando belleza donde otros solo ven lo común. Hoy, a los 76 años, miro hacia atrás y veo una vida que podría haber sido destruida por el odio, por la violencia, por el abandono, pero que fue salvada por el amor persistente de un papá que nunca se rindió, por la propia fuerza que ni sabía que tenía, por la bondad de personas que cruzaron mi camino en los momentos correctos. Aprendí que las cicatrices no desaparecen, se vuelven parte de quienes somos, mapas de las batallas que vencimos, recuerdos de que sobrevivimos a lo imposible. Aprendí que es posible reconstruir la confianza incluso después de la peor traición, que es posible amar plenamente incluso después de tener el corazón destrozado. Y principalmente aprendí que nuestra historia no necesita ser nuestra sentencia, que podemos reescribir los capítulos siguientes, cambiar el rumbo de la narrativa, transformar una tragedia en un testimonio de superación. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí en este viaje, muchas gracias por escuchar a una abuela contar su historia. Si les gustó este relato, no olviden dejar su like, suscribirse al canal, activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos y comentar desde dónde están viendo para participar en el sorteo de 15,000 pesos a los suscriptores del canal Memorias de la Abuela. Su participación es muy importante para mí y para todas las abuelas que encontraron en este espacio una forma de compartir sus vivencias. Al final, nuestras historias solo siguen vivas cuando son escuchadas, cuando tocan corazones, cuando inspiran a otras personas a no rendirse de sus propios finales felices. Un abrazo cariñoso de esta abuela que aprendió que incluso en las noches más oscuras siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. Hasta el próximo video, mis queridos.